Aló, aló. Sí, sí. Mira, sueno así como... O sea, esto igual permite... Ah, fantástico. Se puede hablar bajito. Bien. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los asistentes a este panel, a los que están conectados también desde sus casas o lugares de trabajo, y por supuesto a los integrantes también de este panel que va a tratar sobre regulaciones del mercado laboral, cuál es el futuro que nos depara este mercado que es tan importante para el bienestar y la vida de todos nosotros y nuestros compatriotas. Para conversar de este tema, para conversar de este importante tema, de las regulaciones del mercado laboral y cómo éstas afectan al mercado laboral, tenemos a tres destacados economistas con vastas trayectorias tanto en la academia como en el mundo de la política pública. A mi izquierda está Felipe Balmaceda, doctor en economía de la Universidad de Cornell y profesor de la Universidad Andrés Bello, del Departamento de Economía y Administración, con una, como decíamos, una vasta trayectoria académica, eh, con publicaciones en temas de economía laboral y un destacado profesor, eh, Felipe. Buenos días, gracias. Inmediatamente a mi derecha, Rafael Berguán, también un economista que se ha movido entre la academia y las políticas públicas, doctor en economía de la Universidad de Minnesota, profesor actualmente de la Universidad Adolfo Ibáñez y hasta hace poco presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Y tenemos a Benjamín Villena, también un destacado académico, profesor del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello y miembro del, por supuesto, del Instituto Milenio, que es el que organiza este panel de Labor Market Mismatch. Bienvenido, Benjamín, muchas gracias por estar acá. Bueno, primero quisiera partir con una pregunta general para todos ustedes. ¿Cuál es la visión que tienen de la situación actual de las regulaciones del mercado laboral? Brevemente, un par de minutos cada uno, y posteriormente podemos ir como a preguntas más concretas y profundizar sobre los temas que se esbocen en esta presentación. Eh, ¿Vamos en el mismo orden, Felipe? Rafa. ¿Parto yo? Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Feliz de estar con Benjamín y con Felipe, hablando de un tema que es más o menos importante, ¿no? Empleo, mercado laboral. Desde donde se supone que se genera la conexión entre la actividad agregada y la prosperidad del individuo, la calidad de vida. A ver, me gustaría, ¿te parece 2, 3 minutos? Más bien hacer un par de comentarios para los que nos están escuchando y que no son expertos en este tema, en términos de cuáles son como los problemas que hoy día se están discutiendo en Chile a propósito. Primero, tal vez pensar en David Bravo, que ha estado sentado en este mismo lugar conversando con ustedes, creo que el año pasado, y que ha escrito varias columnas planteando que el mercado laboral chileno hoy día está enfrentando una crisis, y una crisis no declarada. Él está tratando de de llamar la atención del mundo político, una crisis no declarada, pero una crisis. Voy solo a mencionar algunas cifras. Eh, si uno mira tasa de ocupación o tasa de desempleo, eh, uno quiere ocupación más alta, quiere desempleo más bajo. Ambas cifras hoy día están en un nivel peor que el que tenían antes de la pandemia, y en un nivel parecido al que Chile tenía durante la crisis del 2008 y el terremoto, ese periodo ahí.
O sea, no nos hemos recuperado todavía después de la pandemia. Uno ve países eh, en la región y países en la OCDE y se da cuenta que las cifras ya rebotaron. Eso no ha pasado en Chile. Y esa es una señal de preocupación. Algunos han dicho, bueno, han cambiado muchas cosas en Chile. Hoy día tenemos una PGU, ¿no es cierto? Una pensión garantizada universal que hace que mucha gente adulta mayor, en vez de estar obligado a estar en el mercado laboral, está viviendo razonablemente con ella. Tenemos condiciones en el mercado de la educación, con la gratuidad que es más amplia, que le permite a muchos jóvenes estar estudiando en vez de estar demasiado pronto trabajando, pongo todo entre comillas, y eso explica esto. Bueno, hay que ir a los datos, vamos a hablar de eso, hay que evaluar, pero siempre hay un contrapunto, pero la verdad es que las cifras tienen que preocupar, y ahí yo quería mencionar tres cosas, porque este es uno de esos contextos, y estoy pensando en lo que aprendimos en la Comisión de Productividad, incluso en un proyecto que lideró Benjamín sobre reducción de la jornada laboral, en el cual los efectos de determinadas situaciones son heterogéneas, dependiendo de a quién miras y las herramientas que necesitas. Por lo tanto, para resolver esos problemas también no son necesariamente la misma. Entonces, solo un título. Hay factores, me parece, de carácter cíclico, es decir, de corto plazo. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Hay factores de corto plazo, cíclicos, como la incertidumbre regulatoria, como el hecho que Chile está creciendo solo el 2% hace una década, que pueden estar detrás de esto. Pero también hay factores estructurales, locales, voy a llamarlos endógenos, y otros externos. En el contexto de los factores estructurales propios, eh, a esta altura ya llevamos mucho tiempo hablando sobre la necesidad de un proyecto de esa lacuna universal, sobre el tema de las indemnizaciones, que son 11 y mucho más altas que en la OECD, 11 meses máximo para los despidos, y en el contexto estructural externo, se ha dicho hasta el cansancio, pero no por eso es un cliché, que el mundo está cambiando y rápido, y la inteligencia artificial, sobre todo cuando se ha llevado a la práctica en el mundo privado a través de automatización, lo dice Acemoglu, tiene que generar una preocupación por el reemplazo que estaría esta vez produciendo entre personas y máquinas. Entonces, habría una crisis, hay un contexto que tiene elementos de todas las posibles fuentes de problema, y lo que yo quería levantar acá es que entonces la solución no es sencilla y no depende de una buena política, y pasa por lo tanto por ir evaluando cada una de estas cuando se implementen para saber qué impacto está teniendo. Y eso es algo que se hace poco en Chile. Así que quería partir levantando esos temas. Hola, gracias por estar aquí, gracias a la gente que nos está viendo. En economía las cosas rara vez son blancas o negras, son pocas las cosas que son blancas o negras. Una de ellas es, por ejemplo, comercio. Sabemos que el comercio es bueno, nadie puede disputar aquello. Sabemos que la inflación es mala, ¿sí? En términos de empleo, las cosas, mercados laborales, las cosas son más complejas, no es tan fácil, ¿no es cierto? No es fácil entender cuáles son las consecuencias de las distintas políticas, de las distintas acciones. Eh, los trabajadores entran a una edad temprana, están 50, 40, 50, 60, 70 años en el mercado laboral, y por tanto es un proceso largo, continuo. Eh, Sin embargo, yo creo que en el caso chileno la evidencia es más o menos elocuente de que hay un problema. O sea, es difícil pensar que no estamos en alguno de los puntos extremos, de los blancos o de los negros, ¿no es cierto? Hay demasiadas señales negativas. Eh, por ejemplo, Chile venía cerrando la brecha hombre-mujer en términos de empleabilidad, ¿cierto? Chile siempre ha tenido una baja participación laboral femenina, ¿sí? Después del gobierno de Bachelet 1 se produjo un aumento de la participación laboral femenina. Bueno, después del 2019 eso bajó, no se ha recuperado ya a un nivel bajo, no solamente aquello, sino que el desempleo femenino es alto, ¿no es cierto? Entonces, eso es una brecha que no solamente no se cierra, sino que se abre, ¿sí? Seguimos con un problema grave en términos de los niní, ¿no es cierto? Eh, que, y ahora está afectando a las mujeres más que a los hombres, lo que es inusual, ¿sí? Seguimos con una tasa de desempleo alta, aparentemente con una informalidad baja, yo no lo creo, y aparentemente
con una creación de empleo según el gobierno alta, según los datos administrativos baja, ¿no es cierto? Que son los datos correctos, en realidad, mirar, no la encuesta. Por lo tanto, yo creo que el cuadro es pobre. La gratuidad no ha tenido las consecuencias en educación que se esperaba, todo lo contrario, ¿no es cierto? La participación en educación superior no ha aumentado, ha disminuido, ¿sí? La segregación en, en las universidades ha aumentado, no ha disminuido, pues nada de esas cosas se logró, ha sido una política fracasada, por lo tanto, por el lado de la educación tampoco hay mucho progreso, tampoco lo hay por el lado más importante que es la capacitación, y por último, estamos enfrentados a una situación que Rafa la mencionó, que tiene que ver con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y tampoco estamos haciendo mucho para adaptarnos al mundo de la inteligencia artificial. Como toda revolución tecnológica, si es buena o mala va a depender de lo que hagamos, ¿sí? No creo que existan revoluciones tecnológicas per se buenas, revoluciones per se malas. Para algunos serán buenas, para otros serán malas. ¿Cuántos serán los afectados negativamente y cuántos serán los afectados positivamente? Va a depender al final de qué tipo de política hagamos para poder adaptarnos a estas condiciones. Y una última cosita y aquí termino. También hay una narrativa que es muy dañina para el mercado del trabajo, que tiene que ver con dos cosas, que tiene que ver como que el trabajo es un castigo, y yo tengo la visión totalmente contraria, el trabajo dignifica, y ojalá yo pudiera trabajar hasta el día que me muera, hasta el día anterior, o hasta el día que me muera, ese mismo día quiero trabajar, el día que me jubilen, me matan, ¿no es cierto? Y yo sé que están todos empeñados en jubilar a los viejos como yo, bueno, déjenme decirle que yo no me quiero jubilar, no quiero una PGU, quiero trabajar hasta el último día, creo que el trabajo dignifica eh, al máximo, y segundo, eh, dignifica más cuando las sociedades son meritocráticas. Y nadie se molesta cuando a alguien le va bien en una sociedad meritocrática. Y yo creo que aquí hay unas narrativas en contra de la meritocracia y en contra de la dignificación del trabajo. Y esas cosas me parecen tremendamente dañinas porque llevamos 10 a 15 años con esta narrativa que no se condice con lo que yo creo que la naturaleza humana persigue, ¿cierto? Que es el desarrollo permanente, la evolución permanente. Nadie quiere sentarse a la casa a mirar el mar, por lindo que sea, ¿sí? O por lo más que me guste el mar, que me encanta, ¿sí? Así que Esta obsesión de llamar colaboradores a los trabajadores que tienen las empresas hoy en día. Benjam. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, gracias a los asistentes, al panel acá, la oportunidad de conversar de estos temas siempre es bienvenida. Bueno, en efecto, como señalaban mis colegas acá, vivimos una situación difícil. ¿Ya? Sin duda que hemos experimentado un cambio estructural, diría yo, en el mercado laboral después de la pandemia. Pandemia más estallido social, ¿cierto? Que es un cóctel diferente quizás el que tuvimos en Chile al que hubo en otros países del mundo. Em, y como consecuencia de eso vemos una situación de empleo, de baja participación laboral, particularmente en la gente mayor de 55 años y entre los jóvenes. ¿Ya? Los otros grupos no parecen tan afectados. Y curiosamente, a pesar de que la participación laboral femenina en general es más baja, el grupo que está más afectado en participación laboral respecto de la situación que había antes de la pandemia son los hombres. Em, Eso, bueno, ¿qué es lo que está pasando en definitiva? ¿Por qué tenemos esta situación? Y ahí es donde un poco la lógica de convocar este panel y discutir el tema de regulaciones. Hay un sospechoso o varios sospechosos dando vuelta de la situación que vivimos. Desde luego todo esto ocurre en un marco general en que tenemos un crecimiento bajo, un aumento de productividad básicamente nulo o incluso quizá un poco negativo. Em, pero naturalmente ha habido cambios regulatorios importantes desde el 2022 en adelante. ¿Ya? Enumero algunas cosas, ¿cierto? Subidas de salario mínimo importantes. Hoy día el salario mínimo está alrededor de 530.000 pesos. Ah, en marzo de 2022 era 350.000 pesos. ¿Ya? Se ha aumentado, no sé, saquen la cuenta en el fondo, pero es más de 40%. Evidentemente es más que la inflación, el salario mínimo real ha aumentado de manera muy clara en este tiempo. Esa es una regulación importante. Segundo, la entrada en vigencia de la ley de reducción de horas, ¿cierto? Hoy día estamos en 44, el 2026 vamos a pasar a 42 horas. 2028 vamos a converger o vamos a llegar a esas 40 horas que nos prometía la legislación.
Eso posiblemente tiene algún impacto, ¿cierto? Más adelante quizá podemos referirnos más a eso, a ese tema en detalle, ¿ya? Pero esencialmente la ley indica que las horas laborales deben disminuir manteniendo el salario de la gente. Eso significa pagarle un salario por hora más alto a todas las personas. Es un aumento de costos laborales también. Posiblemente no se visualiza directamente de esa manera, pero en la práctica es así. Em, Además de esto, ¿cierto? Algunas cosas que están ocurriendo, en general, yo pensaría que la mayoría de las personas lo percibió como algo positivo, es la reforma de pensiones, ¿cierto? Que todavía no entra en vigencia, ahora recién se va a empezar a cotizar un 1% más por parte de los empleadores, y esto va a seguir incrementándose hasta llegar a la cifra comprometida, ¿ya? Estos aumentos de costo laboral son significativos, son importantes y todo confluye en la misma dirección, ¿cierto? El trabajo se está haciendo más caro, ¿ya? Y además, ¿cierto? Aparecen otras cosas sobre la mesa, el caso de la PGU, que lo mencionaba Rafael, ¿cierto? Que es un tema poco debatido, pero que sin embargo el hecho de que tenemos una baja participación laboral en las personas que están próximas a la edad de jubilar, nos prenden una alerta, ¿verdad? Aquí hay una cosa que deberíamos evaluar. Coincidentemente, justamente he estado mirando esas cifras del último tiempo y la evidencia parece indicar que hay algo por ahí, ¿ah? Que hay algún efecto, particularmente en hombres, sobre la incidencia de la PGU en la reducción del empleo dentro de ese grupo de edad en personas que están en edad próxima a jubilarse. Lo cual no debería sorprender, ¿no? O sea, por lo menos la gente que piensa estas cosas un poco, primero lo piensa en la teoría, después vamos a ver los datos, es más o menos algo que uno habría esperado. Em, entonces, el panorama, creo, es que tenemos muchas regulaciones dando vuelta, esas regulaciones de algún modo se han exacerbado, si bien es cierto, es posible que todo lo que estamos observando tiene que ver con eso, hay una parte que podría tener. Ok, y bueno, eso es como solo una mirada de bien corto plazo, pero me imagino que más adelante podemos ir viendo los otros temas. Me parece que el panorama no se ve muy auspicioso. Hay una crisis en el mercado laboral, hay varios factores que explican esa crisis y hay varias regulaciones que además vienen a perturbar aún más esas situaciones que tienen bajo ataque al mercado laboral. Parece ser ese más o menos lo que hemos escuchado por la presentación preliminar de nuestros panelistas. Esto es un poco como el efecto Cobra, no sé si en la India el gobierno británico, cuando proliferaron las cobras, determinó pagar por cobras que le traían muerta. Bueno, la consecuencia de eso fue que se surgieron granjas de cobra y por lo tanto, al final, la, la población de cobras aumentó, no disminuyó. Y cuando se dieron cuenta los ingleses, dijeron, bueno, no vamos a pagar más por cobra muerta porque aquí nos están haciendo trampa. Entonces los indios soltaron las cobras, pues, porque ya no la... Entonces el efecto fue eh, aún más pernicioso. Entonces parece que algunas de estas regulaciones tienen algo de efecto de cobra, o unintended consequences, como dirían de manera más aburrida los economistas. Y entonces yo quisiera que fuéramos ahora repasando cada una de estas regulaciones que esbozaron nuestros panelistas, partiendo por quizás una de las más controvertidas, que siempre está en discusión, los procesos de negociación de la CUT con el gobierno, las promesas de los candidatos, que tiene que ver con el salario mínimo. Y claro, que parece ser que el salario mínimo no necesariamente tiene un efecto negativo automático sobre el empleo, depende de algunos factores, la elasticidad, si estamos en equilibrio o no estamos en equilibrio en el mercado laboral, hay un montón de elementos que hacen eh, que haya no una respuesta unívoca respecto de la incidencia del salario mínimo y que se requiera mayor evidencia y datos para llegar a una conclusión respecto de este. Aún así, parece ser que aumentar el precio del trabajo, el costo del trabajo, no parece buena idea. Y entonces ahora me gustaría que, respecto de eso mismo, Felipe
No sé qué tú piensas respecto, acaba de decir Benjamín, ¿cierto? Que el salario mínimo está en 530 y algo mil pesos, ¿cierto? Está diferenciado por grupo etario, para los menores de 18, no, para los menores, ya no me acuerdo, pero los menores de edad, no menores de edad, sino está entre ciento y tanto, los mayores de 65 también, 350 y tanto, ¿cierto? Hay heterogeneidad ahí. ¿Qué opinas tú respecto del nivel del salario mínimo actual y qué efectos debería tener sobre empleo y formalidad? El modelo clásico de economía es elocuente al respecto de esto. Un aumento del salario mínimo genera desempleo. ¿Sí? Eso todo el mundo que estudia economía, el primer curso de economía, te enseñan eso. Pero la verdad es que los mercados laborales no están bien descritos por un modelo competitivo en general y uno podría pensar muchas razones por las cuales un salario mínimo podría tener el efecto contrario, entre otras la existencia de poder de mercado, induce entrenamiento de parte de la firma. Si yo le tengo que pagar a un trabajador un salario más alto que su productividad, yo tengo dos opciones, despedirlo o entrenarlo, ¿sí o no? Y si entrenarlo es más barato que despedirlo, bueno, prefiero entrenarlo para que tenga una mayor productividad que el salario mínimo. Por lo tanto, podría inducir un mayor entrenamiento. Y así hay muchas teorías modernas de mercados laborales donde uno a priori podría pensar que el salario mínimo puede tener efectos positivos más que perniciosos. No obstante, como dice Benjamín, un aumento del 40% en 2 años no parece algo que pueda ser absorbido de ninguna manera, ¿no es cierto? No hay entrenamiento que le vaya a aumentar la productividad en 2 años a una persona en 40%, ¿no es cierto? No hay poder de mercado que se condiga con un salario mínimo, un aumento del salario mínimo de esa cantidad vaya a corregir esta imperfección del poder de mercado. Tampoco Chile es un país que tenga mucho poder de mercado de acuerdo a la evidencia, es un país que ha mejorado en esos términos, ¿cierto? Es como el Mateo de Latinoamérica, es el país que ha venido disminuyendo su mercado en relación al mundo, en relación al mundo. Por lo tanto, 40% parece malo. Ahora, claro, no quiere decir, bueno, pero la inflación ha subido, pero tenemos otro contexto. La productividad en Chile ha caído. Ha caído enorme, o sea, ha estado estancada, ¿no es cierto? La productividad del trabajo ha estado estancada y súmenle a eso que además hoy día los trabajos más rutinarios, los trabajos que requieren menos habilidades, son en general los trabajos donde se paga el salario mínimo, la construcción, ¿no es cierto? Un jornalero, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hoy día un jornalero se puede reemplazar por una máquina. Es fácil reemplazar un jornalero por una máquina. Un hoyo se puede hacer con una máquina, ¿no es cierto? Automatizada. Se puede hacer cemento con una máquina, ¿sí? Entonces, si yo subo el costo del salario mínimo en un 40%, y hoy día tengo una cantidad de tecnología que no es cada día más barata, que puede sustituir a todos los trabajadores, lo más evidente es que va a generar desempleo, a pesar de toda esta teoría y a pesar de que la evidencia internacional muestra que en muchos casos no es así. Lo que no dicen la gente que sostiene esto es que los aumentos de salario mínimo en los otros países donde no es así no son 40%, ¿sí? Son aumentos pequeños y son países donde la productividad de los trabajadores es mucho mayor. Entonces, yo creo que el cuadro es complejo. Por último, hay que entender quién paga el salario mínimo. El salario mínimo no lo pagan las grandes empresas. Los trabajadores de las grandes empresas todos ganan más que el salario mínimo, ¿cierto? Los que ganan salario mínimo generalmente son las pymes, las pequeñas empresas, ¿cierto? Por tanto, un aumento de 40% en la planilla de un porcentaje de los trabajadores de esas empresas es altísimo, es impagable, ¿sí? Lo que hace que esas empresas se vean forzadas a despedir trabajadores. Por lo tanto, en el caso chileno en particular, en nuestras condiciones actuales, yo creo que este es un aumento demasiado grande para que lo que la economía actual puede sostener, la tasa de crecimiento actual puede sostener. Ni siquiera me llego a imaginar qué pasaría si las propuestas de la candidata Jara, ¿no es cierto?, los 750.000 pesos se materializan, ¿no es cierto? Efectivamente, al que le paga los 750.000 pesos va a estar feliz, van a ser poquito, todos los demás van a pasar de ganar 530 a ¿cuánto? Cero, ¿sí? Que van a perder el trabajo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener unos poquitos ganando 750 y el resto cero o todos ganando 530? La verdad es que es más o menos evidente la respuesta, no hay que ser muy genio para hacer esos cálculos, ¿cierto? Es mucho mejor una masa grande ganando 530 y que suba lentamente. De acuerdo a la productividad, hay que unos poquitos ganen 750. Entonces, yo creo que en este caso chileno es muy mala medida lo que está pasando en el salario mínimo. Sí, respecto de esto, el cambio tecnológico, yo quiero dar un ejemplo así súper breve, porque cuando uno habla, no, mira, que un hoyo se puede hacer con una máquina, uno se imagina un industrial comprando robots y que igual está como lejano de cada uno de nosotros, tener acceso a ese cambio tecnológico para bajar costos. Pero, por ejemplo, nosotros, que habitualmente tenemos esta compulsión por escribir, ya sean artículos académicos o libros, em,
Hoy día la inteligencia artificial puede hacer la corrección de prueba, y antes una corrección de prueba podía costar $1.000, $1.500 para corregir un libro. Hoy en día uno pega en alguna inteligencia artificial y dice, corrígeme la gramática, y te corrige la gramática o la sintaxis, y eso está al acceso de cada uno de nosotros que tenga algún interés por escribir alguna cosa y puede corregir rápidamente, sin tener la necesidad de contratar a alguien que hace 2, 3 años atrás era un tipo de trabajo que se ofrecía habitualmente y a un costo bastante elevado, ¿no? Estos efectos, Benjamín, son efectos más o menos heterogéneos, los del salario mínimo. No le pegan igual al mercado laboral de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes. Eh, Probablemente a lo largo del territorio tampoco es igual. ¿Dónde encuentras tú, cómo afecta respecto a esta heterogeneidad el salario mínimo? Y si hay algunos grupos de empleo, o sea, algunos de estos grupos donde se observa una mayor elasticidad. Sí, se escucha así. Em, bueno, hace un año atrás, cuando se produjo, yo diría, el gran salto del salario mínimo, que fue el de julio del año pasado, que llegamos a 500.000 pesos, justamente por tema de difusión que hicimos acá en este núcleo, em, realicé unos cálculos, por ejemplo, con la encuesta suplementaria de ingresos del año pasado. No lo actualicé para hoy día, salió hace como 3 días la ESI 2024. Eh, y más o menos esto, pues, o sea, una medida habitual para tratar de cuantificar el impacto del salario mínimo es decir, bueno, ¿a cuánta gente le va a subir el salario el cambio de regulación, ¿verdad? Es decir, ¿cuánta gente se ve afecta por esto? Y ese número, si uno calculaba ese número por distintos grupos de la población y en distintas regiones de Chile, la diferencia es notable, ¿ya? Parto por el tema regional. Un salario mínimo hoy día de 500.000 pesos en la región de Antofagasta no importa demasiado, ¿ok? O sea, no afecta mucho al mercado laboral. Más o menos la estimación que realicé en ese minuto decía, bueno, siempre hay supuestos en esto, pero más o menos podría haber afectado como entre 6 8% de los trabajadores. Igual un poco más, porque si uno miraba históricamente a qué porcentaje de personas le pegaba el alza de salario mínimo, normalmente fluctuaba como entre 4 y 6%, pero un poco más, 6 8%. Si uno se va a una región del centro-sur de Chile, digamos, séptima región o región del Ñuble, por ahí, esto le pegaba casi el 30% de la gente. Entonces, el impacto en una región, digamos, de salarios promedios bajos es muy diferente. O sea, un salario mínimo, porque también tiene que ver con el costo de la vida, ¿cierto? Vivir hoy día en Antofagasta o incluso en la región metropolitana o en Magallanes, que son regiones que tienen niveles de salario más altos que el promedio. Naturalmente el costo de vida es diferente, vivir en regiones del centro-sur de Chile, también me acuerdo de la región de Coquimbo, por ejemplo, estaba muy afecta a este cambio. Un salario mínimo de 500.000 pesos es grande, o sea, es un salario alto en relación a los salarios de esos mercados laborales. Segundo, también esto le pega a las personas que tienen, grupos etarios que tienen, perdón, grupos que tienen menores salarios, mujeres, jóvenes, ¿ya? O sea, ahí efectivamente el salario mínimo influye más, ¿cierto? Yo diría que esos grupos han sido como más estudiados en el tiempo, pero naturalmente creo que en Chile la variabilidad que tenemos entre regiones es importantísima, ¿cierto? Si uno lo compara, bueno, en regulaciones de este tipo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Opera con un sistema de salario mínimo federal, ¿cierto? Que es como un piso para todos los estados. Em, pero los estados pueden tener salarios mínimos por arriba de ese piso. Y ahí uno ve diferencias de salario mínimo muy importantes. Un salario famoso, ¿cierto? El salario mínimo de California, que es muy alto en relación a otros. Pero claro, la productividad de California es enorme, ¿cierto? Uno de los estados con mayor ingreso en Estados Unidos. Y naturalmente que si los estados del sur de Estados Unidos son relativamente pobres, y ellos pagan normalmente el salario mínimo federal. Entonces, sí hay
el fondo hay políticas que están un poquito adaptadas a las realidades de los distintos mercados laborales. Yo creo que esto en Chile no, yo por lo menos no lo he visto en la discusión, pero me imagino que esto puede tener efectos muy importantes, sobre todo en la parte de la formalidad laboral, que también es otro problema que puede aparecer a raíz de la existencia de salarios mínimos. Y, y respecto de los efectos macroeconómicos, Rafael, no sé si tú nos podrías explicar qué efectos podrían tener en inflación, crecimiento. ¿Qué crees tú que podrían los salarios mínimos, cómo podrían impactar, digamos, la dinámica macroeconómica A ver, del país? déjame primero hacer un comentario que creo que es importante cuando uno conversa sobre cómo funciona esto en la práctica. Hay un punto que, conversando con gente que no es de este mundo, aparece de repente, es que no está tan claro que hay regulación laboral en todas partes del mundo. O sea, esto no es algo que inventó gente en la izquierda o en la derecha. Esto tiene un objetivo. O sea, hay buenas razones técnicas y prácticas para que protejamos el empleo. Felipe algo mencionó cuando habló del salario mínimo. De hecho, yo que estuve en la Comisión de Productividad tantos años, uno cuando analiza la protección del empleo desde cero y la compara con su impacto en productividad, encuentra como una U invertida. Entonces, si la protección del empleo es cero, temas como, por ejemplo, quizás se produce excesiva rotación, quizás no hay incentivos a capacitar, etcétera. Las motivaciones del trabajador, por supuesto, pueden ser otras, etcétera. Bueno, no olvidemos que al final esto tiene que ver con que la gente viva mejor. Pero a medida que vas aumentando la protección laboral, dependiendo de la herramienta, pero la vas aumentando, la productividad mejora, pero después empieza a caer. Esa es la U invertida. Bueno, esto sugiere que la discusión no es sobre si debe o no haber protección laboral, sino que es sobre cómo la calibramos para que sea la que genere la relación beneficio-costo mayor para el país. ¿De acuerdo? Ya. En ese contexto, me parece, por eso es tan importante cuando Benjamín y cuando Felipe dicen, mira, el salario mínimo en este contexto, en los últimos 2 años, ha crecido 40%. Y cuando uno va a los datos de productividad, que deberían tener una relación, ¿no es cierto?, en el tiempo con ese aumento del costo laboral, para que la empresa, que es la que demanda trabajo, considere que vale la pena hacerlo, claramente las cifras están desalineadas. Ahí, déjame, ¿puedo contar una historia o solo tú puedes contar historias? La de la cobra, ya. Yo estoy con una difonía que está mejorando. La difonía está mejorando, o sea, está cada vez peor. La historia que recordé cuando hablaste de la cobra es la de, a propósito de esto, de que esto tiene que ver con costo-beneficio. La empresa dice, ¿qué prefiero? ¿Contratar a una persona o tener una máquina? Dos cosas. El otro día aprendí que una hectárea de castaños se cosecha con 5 personas en un día o con una máquina que vale $3.000 hoy. Le estoy poniendo números concretos. $3.000. La máquina no tiene vacaciones, no negocia, no se enferma y vale $3.000. Por lo tanto, no tienen que pasar muchos días para que la máquina pase a ser una mejor decisión para la empresa que las personas. Esa es la realidad de los hechos. Y déjame complementar esta historia, que la anterior es verdadera, con una un poquito más antigua. ¿Por qué la revolución industrial, al menos en su aspecto tecnológico, por qué la máquina a vapor tardó 100 años más en llegar a Francia que masificarse en el Reino Unido? Y la respuesta, según historiadores económicos, es que en el Reino Unido la mano de obra era muy cara, relativamente hablando, porque tenían un sistema que estaba protegiendo al empleo como corresponde,
en comparación con la monarquía absoluta, protección cero, que existía en Francia, en donde los sueldos eran simplemente miserables. Entonces, tuvieron que pasar casi 100 años para que los sueldos mejoraran en Francia y justificaran la adopción de la tecnología. ¿Ya? O sea, es un ejemplo bonito y feo a la vez, porque esto viene con ciertas verdades incómodas, que un poco las están planteando ustedes tres. Quería decir esto para poner esto en contexto. ¿Ah? Entonces, bueno, voy solo a contestar en una línea. Naturalmente que un contexto con salarios mínimos demasiado altos, que entre paréntesis afectan no a todas las empresas. ¿Qué porcentaje, tú lo sabes, yo no lo sé, qué porcentaje de las personas que tienen salario mínimo trabajan en las grandes empresas? Yo lo vi en algún momento y no quiero equivocarme, pero era un número, salario mínimo, menor al 20%. O sea, la cifra que recuerdo decía que algo así como 80% de la gente que tiene un salario mínimo está en empresas ni siquiera medianas, más bien pequeñas. Y por lo tanto, si ese salario mínimo está demasiado descalibrado de ese óptimo que yo planteé antes, le pega más a las empresas pequeñas, aumenta significativamente los costos laborales porque el salario mínimo igual señaliza, a pesar de que no estén presencialmente en una empresa ganándolo, cuando sube, le entrega herramientas a los sindicatos para que negocien y tengan salarios más altos. Pero aquí viene el impacto macro, aparte del efecto obvio en inflación que podría generar, dependiendo de la capacidad o no de las empresas de traspasar el costo a los consumidores, que al final en los datos eso aparece más veces que menos. Tiene también este efecto en productividad que es clave para el crecimiento agregado, porque al afectar a las empresas pequeñas, genera un efecto que en Chile se nota con mucha fuerza, y es que les dificulta tener una estructura productiva que les permita crecer, agarrar escala. Y hay una relación casi uno a uno, entre productividad y tamaño. Para que una empresa pueda competir en general todavía en el mundo actual, tiene que ser capaz de tener un tamaño que le permita a través de esa escala tener niveles de eficiencia que le permita tener precios competitivos. Y cuando tú golpeas muy fuerte a las empresas pequeñas, las obligas a funcionar en la informalidad y de esa manera les impides crecer, transformarse en medianas y después desafiar a las grandes. Eso es algo que en Chile se ve con bastante fuerza en los datos y que sería un impacto no tan obvio, pero que termina siendo agregado. Y que están los datos chilenos. Em, Sí, claro. La idea en ningún caso es como defender una posición en donde la protección del trabajador no tenga lugar, sino que más bien cómo uno puede enfrentar de manera más inteligente los trade-offs que surgen, porque siempre van a haber consecuencias no deseadas de cualquier regulación que se implemente. Cómo hacerlo también basado en la evidencia. Y eso es súper importante, tomar decisiones porque una de las enseñanzas de la Cobra es que la gente funciona no por intenciones, sino que por incentivos, y tener eso claro es súper importante. Y también tener claro cómo uno puede implementar regulaciones efectivas, pero a partir de evidencia que sostenga cuál es la regulación más efectiva. Después podemos, o sea, después vamos a entrar en esto, pero por ejemplo, productividad, cuál es el rol de la educación, de la capacitación, disminuir la hora con una baja productividad laboral, es como poner un poquito la carreta delante de los bueyes. O sea, si uno quisiera aumentar el salario, y uno piensa que a un trabajador, supongamos que no hay ningún tipo de, ¿cierto?, de falla de mercado en el mercado laboral, que solo para dar el ejemplo, le pagan su productividad marginal, entonces, por supuesto que un trabajador más productivo va a ganar más. Entonces, todos esos elementos son importantes al momento de tomar decisiones regulatorias que tienen efectos no deseados, y la cosa es minimizar esos efectos y bueno, si no es así, podemos tener el mercado aún en peores condiciones de lo que parece estar hoy día en Chile. Una de esas regulaciones también tiene que ver con la indemnización, ¿cierto?
Tú, Rafa, estuviste recientemente trabajando en un libro que se llama El Puente, ¿cierto? Y ahí hay una propuesta al respecto. No sé si tú nos puedes contar un poquito los detalles. Sí, ahí tal vez. Este es un bonito ejemplo, creo yo, de herramienta, de política, que desde la intuición parece tener solo ventajas en cierta forma, pero que al final termina perjudicando justo a los que tú quieres proteger o ayudar a defender. Em, Cuando uno va a los datos, y aquí es donde los economistas y el análisis se empieza a poner interesante, porque no se trata de decir, no tiene que haber, no se trata de decir una persona la echan, le avisan a las 4 de la mañana, el día jueves, que el viernes ya no tiene que llegar a trabajar. La gente tiene que seguir pagando la cuenta y tiene problemas para ahorrar. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo hago para que el mercado laboral tenga la capacidad de adaptarse a cambios en el contexto y al mismo tiempo la empresa que se da cuenta que no puede seguir teniendo la cantidad de gente que tiene, pero al mismo tiempo la gente siga pagando las cuentas? Entonces aquí no se trata de decir tienen o no tienen que dar indemnizaciones, se trata de decir si vamos a tener, si vamos a obligar a la empresa a internalizar parte del costo que enfrenta el individuo que negocia con la empresa en condiciones asimétricas, formación, acceso al crédito, etcétera. ¿Cuál es la mejor herramienta para lograr ese objetivo? Esto me recuerda, solo lo menciono. No es que los economistas, los buenos economistas, ustedes tres, estén en contra de que haya personas que estudian a pesar de no tener el dinero para pagarlo. A propósito de la gratuidad universal. La pregunta es si esa es la mejor herramienta para que el país pueda sosteniblemente asegurarse que nadie con talento y deseo pueda estudiar por haber nacido en el lugar equivocado. O sea, compartimos totalmente el objetivo, pero el ideario no es la herramienta. En ese caso es la buena política de crédito con aval del Estado. Bien diseñada. Existe y no es una idea que está protegiendo a las empresas el querer implementarla. Es una idea que protege justamente a los jóvenes para que puedan acceder a la educación. Y los no tan jóvenes también, si es que quieren hacerlo. Acá pasa lo mismo con las indemnizaciones. Dos datos. Es bueno compararse. ¿Por qué es bueno compararse? Porque la realidad no es una cosa absoluta escrita en piedra. La realidad te la muestra la evidencia. La OCDE es un conjunto de países que incluyen a Chile, pero que en general está sesgado hacia Europa, en términos de número, que es un continente que históricamente son laboral mayores que Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos. Por tanto, uno esperaría que cuando compara Chile con la OCDE, los niveles de protección que generan tensión, porque son en algún grado necesarios, pero encarecen el costo y la flexibilidad de la empresa, fueran en Chile incluso menores que el promedio de la OCDE, que es un promedio europeo. Pero cuando uno va a los datos, una persona con 10 años de trabajo, y recordemos, paréntesis, que hablamos de trabajo formal, porque el informal no consigue nada. Y ahí está el costo de oportunidad y estas cosas generan informalidad. Ya. Una persona formal, 70% de los que trabajan en Chile, porque el 30% al menos son informales, que lleva 10 años en la empresa, le cuesta a esa empresa despedirla 10 meses. ¿Cuánto cuesta en la OCDE en promedio? 3,2 meses. Quizás 3,2 chico. Eso de la prueba está en nosotros, que Europa es un continente donde tienden a proteger mucho. Y somos 3 veces eso. Preocupa. Pero no preocupa porque Chile no va a crecer o las empresas van a ganar más plata. Preocupa porque probablemente genera mucha informalidad, etc. Bueno, hay una herramienta alternativa que ya existe en Chile, que se puede mejorar, se puede rediseñar.
pero que está implementada desde, creo, el año 2001. Ricardo Lagos, Ricardo Solari, ministro del Trabajo, que se llama seguro de cesantía, que es una herramienta que, a diferencia de la indemnización, permite que la persona acumule recursos que están garantizados y que van a ser recibidos a todo evento, no solo cuando te echan. Que por lo tanto le permite, me estoy poniendo en los zapatos del trabajador que se ve beneficiado versus la indemnización, que por lo tanto le permite a un trabajador que no está contento, que está, que no siente que su pega se está dignificando como corresponde, que no está en el matching productivo adecuado, pero que ya lleva suficientes años en la empresa, no poder asumir el costo de irse, aunque le hagan una oferta muy atractiva, porque tiene 11 meses de sueldo que va a perder. Bueno, el seguro de cesantía, en la medida que es todo evento, le permite también a la empresa, entonces, muchas veces, no tener un trabajador que no está funcionando bien después de mucho periodo, porque nuevamente esa persona se va a ir, gracias a su seguro de cesantía, con un monto que le permita hacer una transición razonable, si los montos lo permiten, buscando un mejor lugar, aceptando una mejor pega inmediato, etcétera. Entonces, la propuesta de este grupo de economistas en esta materia fue simplemente esa. Bajemos las indemnizaciones, fortalezcamos el seguro de cesantía, acerquémonos más a lo que tiene la OCDE en lo primero y fortalezcamos algo que no solo es mejor empresa y por lo tanto para el sistema productivo, es mejor también para el trabajador y para el funcionamiento de la economía. Es algo de sentido común, pero lamentablemente en este ejemplo, como en tantos otros en Chile hoy, desde la política, muchas veces, insisto, ciertas herramientas las transforman por ignorancia o por interés en ideario, cuando el ideario tiene que ser el objetivo que quieres alcanzar y el impacto que terminas teniendo, y no la herramienta misma. Eso es. Rafael, bueno, todos sabemos que el tope es 11 meses, se está discutiendo la posibilidad de que estos topes se eliminen. Felipe, yo no sé qué opinas tú al respecto, cómo ves, cómo analizas una situación como esa. Primero decir que esto que propone el puente lo vengo proponiendo yo hace 5 años, 6 años. Sí, no me citaron nunca, no me citaron nunca en el puente, he escrito como 10 columnas haciendo esto mismo. Eh, Evidentemente las indemnizaciones por año de servicio tienen el gran problema que yo veo que es, más allá del costo, que mi propuesta nunca ha sido bajar el costo de la empresa, sino que es la rotación de trabajadores. Si tú encareces el despido, encareces la contratación. ¿Sí? Ese es el gran problema. Si tenemos un mercado laboral cambiante donde las tecnologías evolucionan rápido, ¿no es cierto? Yo quiero probar trabajadores. Es decir, y el trabajador quiere probar también dónde es productivo. Para aquello tiene que contratarse, ir a una empresa, ¿no es cierto? Ver si en esa empresa puede rendir al máximo, ¿no es cierto? Donde puede maximizar su productividad y si no, buscar una alternativa. Bueno, para eso tienen que haber dos cosas. El trabajador tiene que estar dispuesto a cambiarse y las empresas tienen que estar dispuestos a rotar trabajadores rápido, ¿cierto? Hasta que los trabajadores encuentren el mejor match, ¿cierto? El mejor apareamiento que tengan que tener. Bueno, si a mí, cada vez que voy a contratar a alguien, estoy pensando en cuánto me va a costar despedirlo, ¿qué voy a tratar de hacer? No contratarlo, ¿sí? Voy a hacer todo lo que pueda para no contratarlo y reemplazarlo lo más posible, o por máquina o por los trabajadores que ya tengo pagándole horas extras si necesito otro trabajador. Es muy común, ¿no es cierto? Prefiero pagarle extras al que tengo que contratar otro. Bueno, ¿por qué? Porque ya tengo las indemnizaciones de ese tipo, que es cierto, ya le tengo pagado los años, prefiero que me haga hora extra que traer uno nuevo que tengo que pagarle la indemnización cuando se vaya, ¿sí? Entonces, eso dificulta mucho que los trabajadores puedan ir encontrando tienen, dónde sus habilidades, todos tenemos habilidades, ¿no es cierto?, de alguna manera productiva, dónde nuestras habilidades rinden el máximo. Por lo tanto, es sumamente dañino. Yo vengo hace mucho tiempo proponiendo, nunca nadie me ha pescado ni embajado, ¿cierto?, de que hay que eliminar las indemnizaciones por el servicio y todo ese dinero hay que hacer una cuenta que vaya al seguro de cesantía. Por lo tanto, a la empresa le va a costar lo mismo. Esto no es para ayudar a la empresa, es para ayudar al mejor funcionamiento del mercado laboral.
Lo que cotiza hoy día el empleador tiene que ser aumentado, ¿cierto? Más o menos un monto equivalente a las indemnizaciones acumuladas de cada individuo. ¿Me explico? Y eso tiene que pagarlo en el fondo, ¿cierto? Con un descuento, por supuesto, porque es difícil para una empresa poner toda esa plata de golpe, ¿cierto? Pero habrá que sea un mecanismo donde el dinero que tú ya tienes guardado se pueda traspasar, cosa que aquellos que ya tienen 5, 6, 7 años no pierdan esa indemnización, se vaya al seguro de cesantía, y para los trabajadores nuevos, obviamente, parte con un nuevo sistema donde se cotiza una mayor cantidad al seguro de cesantía. No nos engañemos, no existe tal cosa como a cargo del empleador. Esa es una de las grandes mentiras que se ha escuchado en los últimos años. Nada es a cargo del empleador. La reforma de pensiones no es a cargo del empleador, ¿no es cierto? Es a cargo del más débil de los dos. Es decir, la incidencia económica depende de la oferta y la demanda de trabajo, ¿cierto? El más débil se refiere no en términos de poder, sino que en términos de elasticidad, ¿sí? Si el trabajo tiene muy buenos sustitutos, ese trabajador se puede sustituir fácilmente. ¿Quién se lleva el cargo de estos costos extra? El trabajador. ¿Quién lo va a pagar? El trabajador. ¿A través de qué? De una menor remuneración. Si por otra parte el trabajador es muy escaso, ¿no es cierto? Es un trabajador difícil de sustituir. ¿Quién va a tener que pagar el extra costo? La empresa. Por lo tanto, los efectos de todas estas políticas son muy heterogéneas. Y en particular, como todas estas políticas tienden a apoyar a los más débiles, ¿quién termina pagando el mayor porcentaje del costo? No es la empresa, sino que es el trabajador. Por tanto, una de las mentiras falsas es esto de que es a cargo de la empresa. No existe tal cosa. Existe la elasticidad de la demanda y la elasticidad de oferta. Y cuánto se paga va a depender de eso. El ratio de la elasticidad de demanda a la elasticidad de oferta. Por lo tanto, estas políticas hay que hacerlas con cuidado y en general hay que mirar a quién perjudico y a quién favorezco. En años de iniciación de servicio está perjudicando a casi todos, ¿no es cierto? A gente que tiene muy clara dónde están sus talentos, gente que realmente es de alta demanda, es decir, tiene pocos sustitutos y por lo tanto le es fácil encontrar y quedarse en un trabajo. El resto tenemos que someternos a estos vaivenes de trabajar en lugares donde probablemente no somos muy productivos. Benjamín, ¿qué te parecen estas propuestas de Rafa y de Felipe? Más o menos van las dos en la misma línea. Sí, ¿Qué crees tú? ¿Cómo debería ser un sistema de indemnización sí, que no atente contra el buen funcionamiento del mercado laboral? sí. Bueno, yo en líneas generales, o sea, evidentemente leí esta propuesta del puente también por ahí, tuve una conversa en alguna red social con Tomás Rau, que me imagino que estuvo también mirando este tema y escribió varias columnas al respecto. Sí, ok, él te excluyó. Ya. Em, sí, y bueno, o sea, concuerdo, o sea, la propuesta evidentemente sería una mejoría respecto a la situación que tenemos hoy día, en lo que, reforzando también lo que mencionaba Felipe, hoy día en Chile tenemos una rotación laboral altísima. ¿Ya? Hay unas estimaciones del Banco Central que cifra esto como 40%, o sea, 40% de la gente que trabaja en Chile cambia de trabajo en un año. Eso es un número muy alto. Em, y bueno, eso evidentemente atenta contra, o sea, eso significa que las relaciones laborales son inestables. Esa inestabilidad significa que hay pocos incentivos para que los empleadores quieran invertir en la capacitación de los trabajadores o simplemente que los trabajadores, yo creo que todos lo hemos experimentado cuando estamos en un puesto de trabajo, nuestra productividad va subiendo en el tiempo, ¿cierto? Vamos aprendiendo a conocer la empresa en la que trabajamos, a relacionarnos con con nuestros colaboradores, etcétera. Y naturalmente, si los periodos de los, digamos, las estadías en los distintos puestos de trabajo son tan cortas, lamentablemente esa productividad no se materializa. Entonces, eso como parte del diagnóstico y parte del tipo de situaciones que pueden estarse generando a partir de estas indemnizaciones por años de servicio que son tan grandes, tan marcadas. Ahora, yo tengo una visión un poquito diferente respecto de la importancia de las indemnizaciones, porque, bueno, hay algunos estudios que muestran, de nuevo citando un paper que publicó gente del Banco Central, en Chile más o menos se estima que cerca del 40% de la gente, si no un poco más, es lo que la gente en macro llama hand to mouth, ¿cierto? Que es como que básicamente vive al día con el ingreso. ¿Por qué eso es importante? Básicamente es gente que no tiene acceso al mercado del crédito.
¿ya? Para efectos prácticos puede ser que pequeñas cosas, pero en general no lo tiene. ¿Ya? O sea, depende de su ingreso. ¿Por qué eso es importante? Porque básicamente una persona que tiene acceso al crédito, en teoría, cuando es despedido, por ejemplo, y visualiza que va a tener un periodo de tiempo como de vacas flacas hasta que encuentre un nuevo trabajo, podría pedir un crédito eventualmente, podría endeudarse, ocupar la línea de crédito, en fin, o sea, distintas cosas que pueden ocurrir en ese contexto. Ese elemento de la disponibilidad de recursos y de lo que llamamos liquidez, punto, es crucial para el diseño de los mecanismos de seguro de cesantía. ¿Ya? En Chile tenemos un sistema que es medio atípico, que en ese sentido como bueno, porque tenemos cuentas de ahorro de seguro de cesantía, a diferencia de seguro de cesantía que se paga de fondos públicos, como ocurre en la mayoría de los otros países. Y esto significa que, en teoría, de nuevo, ya la gente debería internalizar perfectamente el hecho de que cuando el fondo si saca más plata hoy día de esa cuenta de ahorro, en el futuro va a tener menos. Eso no ocurre en la práctica, el sistema está diseñado tal como está diseñado en muchos otros países, con pagos que son decrecientes a través del tiempo. Es decir, la persona cuando no me sé las cifras exactas, pero básicamente el mes uno que está desempleado recibe un monto mayor y ese monto va disminuyendo a través del tiempo. ¿Ya? Y hasta, me parece, sigue hasta 6 meses, a lo mejor me equivoco en estas cifras exactas, pero la lógica es esa, pagos decrecientes a través del tiempo. Eso es una prescripción de la teoría económica, no sé, que data de un paper escrito por ahí a finales de la década del 70, ¿cierto? Y otros autores, no sé, Hugo Hohenheim, por ejemplo, un conocido economista argentino, escribió muchos artículos sobre este tema. ¿Cómo se relaciona eso con este tema? La existencia de esta falta de liquidez en el mercado es crucial para entender el impacto que puede tener la indemnización por años de servicio. O sea, si yo estoy restringido de liquidez y me llega de golpe, teóricamente, algo así como 11 meses de sueldo de golpe, ¿cierto? Es muy distinto el impacto que tiene si es que yo tengo acceso al crédito, ¿cierto? O sea, si estoy en fondo... em, entonces, la situación, lo que puede ocurrir en un mercado laboral que tiene estas indemnizaciones que se pagan, aunque sea de la cuenta de seguro de cesantía, en situaciones en que hay liquidez, puede ser un incentivo medio extraño, ¿cierto?, a cambiarse de trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Especialmente si la indemnización es a todo evento. Entonces, el día de mañana, si por ejemplo tenemos esta indemnización y y existe la posibilidad de ganar, no sé, 3 sueldos, 4 sueldos cambiándome de trabajo, a lo mejor es un gancho súper bueno, ¿cierto?, para levantarle el trabajador a la empresa al lado, ¿ya? Tenemos que, yo estoy hablando quizá de la segunda o la tercera derivada del problema, la propuesta del puente resuelve bien probablemente el nudo central que hay que resolver, pero creo que esto también hay que pensarlo con un poco más de cuidado. Yo, poco viniendo de donde vengo, y como como dicen toda la gente que tiene un martillo que ve clavos por todos lados, ¿cierto? Bueno, em, digamos, el tipo de modelos o de ideas que cuales normalmente trabajo, veo que existe, podríamos llamar ahí como externalidades, ¿cierto? Cuando uno despide a una persona genera externalidades, tanto un efecto sobre la otra persona, que normalmente cuando encuentre trabajo, ahí depende, hay distintas estimaciones, pero un número razonable creo yo es que va a encontrar un salario que le va a pagar en promedio como 30% menos de lo que le pagó su último salario. ¿Ok? Eso hay un impacto, no es solamente hoy día, sino que para la carrera, para la trayectoria futura de la persona. ¿Ya? Segundo, hay un impacto en un mercado laboral en que existen estas cosas que llamamos fricciones de búsqueda, ¿cierto? El hecho de que alguien esté buscando al lado mío y que compita por mí, conmigo, postulando los mismos trabajos y qué sé yo, esto va a significar que agregar una persona más que busca trabajo al mercado laboral le va a hacer más difícil a las personas que ya están buscar trabajo. Tercero, hay un elemento que se llama, la literatura aparece esto del estigma, ¿cierto? Las personas que son despedidas, eso tiene que ver un poco también con el menor salario, pero normalmente los empleadores lo leen eso como una situación en que esta persona es de menor productividad o
comillas, puede ser problemático, ¿cierto? O sea, es una señal que muchas personas, incluso los reclutadores, ¿cierto? La gente que trabaja en recursos humanos siempre dicen en el fondo que es un tema clave tratar de explicar bien cómo uno salió de una empresa y en qué circunstancias y en el fondo cuál es el relato que uno tiene que plantearle a futuros posibles empleadores respecto a qué pasó en esa situación. Entonces, todo esto me dice, es despedir a una persona genera un impacto y ahí lo lógico, ¿cierto? Corregir una externalidad es poner un impuesto, ¿cierto? Yo creo que debería existir algún tipo de impuesto a, a esa externalidad. No sabría decirte exactamente el monto, pero creo que esa sería posiblemente la herramienta más adecuada para corregir ese problema. El- Como decía un economista chileno, no me acuerdo un nombre, el demonio está, o sea, en los detalles. Ah, Rafael Berguán, sí, es él el que me lo decía. Benjamín, sigamos contigo. Reforma previsional, otra de las regulaciones importantes que se están discutiendo o que se acaba de aprobar, ¿cierto? El aumento de la cotización es nuevamente un aumento de los costos. ¿Qué efectos podría tener como decía Felipe, en realidad no es la empresa la que va a pagar el aumento de la cotización? O sea, ¿cómo ves tú esta modificación, esta nueva ley em, que modifica el sistema previsional chileno? Sí. Bueno, ahí me cuelgo lo que decía Felipe, ¿cierto? Escribimos una columna juntos y por separado también hemos escrito cosas bien parecidas respecto a esto. Em, Sin mayor influencia, porque en el fondo creo que la visión de la reforma de pensiones que se realizó no es tan positiva, ya, vamos a decirlo. O sea, evidentemente necesitamos más cotización. El punto es que no podemos llegar a un nivel de cotizaciones tan alto que encarezca el mercado laboral demasiado, porque básicamente eso genera informalidad laboral, ¿cierto? Y eso va a generar, bueno, lo mismo que estamos discutiendo, en el intento de tratar de proteger a aquellas personas que queremos proteger, estamos haciendo más costoso para las empresas contratarlos al final, ¿cierto? Y eso va a llegar un minuto en que ese costo es suficientemente alto como para decir, mira, en realidad o te despedimos, ¿cierto? O informalizamos nuestra relación laboral de alguna manera, ¿cierto? Eh, y bueno, entonces ese es un problema grave, ¿ya? Que va a tener esta reforma. Estamos recién comenzando a implementarla. Perdón, y además de eso, ¿cierto? En un contexto en el cual, ¿cierto? Como señalaba, Rafael lo sabe mejor que nosotros, ¿cierto? Productividad laboral estancada. O sea, no es que en el futuro podamos pensar que vamos a ser mucho más eficientes. Ojalá sí, ojalá que, no sé, hagamos reformas, particularmente en el mundo educacional, capacitación, etcétera, para que esto mejore. Pero pensando en el escenario de hoy día, es elevar los costos laborales sin que la productividad de la gente cambie. Entonces, eso es invitar a la informalidad laboral, ¿ya? Y si bien es cierto, podríamos subir la cotización, creo que subirlo en la cantidad que se subió, no sé, 7, 8%, que es lo que finalmente se está discutiendo o implementando, es excesivo, ¿cierto? O sea, eh, yo pensaría que una cifra mucho más razonable habría sido 2, 3%, ¿ya? Realmente es demasiado. Curiosamente, nos dice, bueno, eh, ¿por qué los economistas en el fondo no dicen más cosas respecto a esto? Yo, en todas las columnas que podía escribir, qué sé yo, hay un paper muy bien publicado de un economista del Banco Mundial, ni siquiera es chileno, que publicó esto en el 2015, fue su tesis doctoral por ahí en University of Pennsylvania, como por ahí por el 2010. Hizo un estudio en que exactamente simulaba qué pasaba en estos casos. ¿Ah? Y más o menos lo que decía, llegaba a una conclusión que debería como, digamos, no sé cuánto comprarla, o sea, no la compraría 100%, pero nos dice, cuidado, que hay algo eh, como una situación difícil. Decía, lo óptimo para la economía chilena es reducir la tasa de cotización, reducirla, no aumentarla. Eso es totalmente contraintuitivo, aparentemente. ¿Por qué? Porque
la formalidad laboral es tan sensible al costo laboral que bajando la tasa de cotización incentivamos, incluimos mucha más gente en la formalidad. No solamente incluir a la gente en la formalidad tiene un efecto positivo desde el punto de vista de que cotizan más, sino que a esa gente también les podemos cobrar impuestos y por lo tanto genera más recursos para pagar, por ejemplo, un piso de pensión como pensión garantizada universal, etcétera. Entonces, la reforma, si uno es literal, digamos, respecto a la prescripción, igual yo conversé alguna vez con este economista, Clement Joubert, del Banco Mundial, me decía, bueno, eso era una prescripción con datos que él lo estimó con datos de la década del 2000 para Chile, y con el sistema tributario que teníamos en ese momento. Las situaciones han cambiado, habría que reanalizarlo, en fin, pero la dirección del cambio iba en sentido contrario. ¿Ah? Hicimos una reforma que poco apuntaba en la dirección al revés. Yo tomando como distancia un poco de ambos puntos, ¿cierto? Caso extremo diría yo que es lo que se aprobó versus la prescripción que nos daba esta, yo diría habría que haber aumentado la tasa de cotización, pero menos. Ya, eso sería como un Ujú. comentario. Felipe, da, como quieras. Felipe, Benjamín mencionó dos cosas que son importantes, la informalidad y también las cotizaciones en términos de cómo hacemos, porque parece que los problemas son que hay muchas lagunas previsional y por lo tanto los ciclos laborales hacen que al final, al momento de jubilarse, no se haya reunido el dinero suficiente para tener una buena o una razonable jubilación. ¿Qué mecanismos crees tú que podrían ser implementados? eh, para aumentar la densidad de cotizaciones, es decir, esta relación entre cotización efectiva y el universo probable de cotizaciones que deberían haberse hecho, digamos. ¿Cómo podemos hacer que en el fondo, al final de la vida laboral de alguien tenga mayores ingresos ahorrados para una buena o una razonable jubilación? Difícil pregunta. Déjenme decir un comentario antes. Indudablemente que la PGU es un progreso, pero son pocos los países que tienen PGU y hasta donde yo sé, no hay ningún país que tenga una PGU sin ninguna exigencia. Yo creo que esta reforma tenía que incluir en la PGU una exigencia de años trabajados. Esto apunta un poco a lo que tú dices, o sea, cómo hacer para aumentar. Al menos tienes que tener 5 o 10 años de trabajo en Francia, uno puede tener una PGU, en Inglaterra son 5 años, creo en Francia son 15 años para tener una PGU, en Chile es cero. O sea, una persona se sienta, cumple 65 años, no trabaja nunca y recibe una PGU. ¿Sí? Eso te dice que algo está mal, o sea, son todos los incentivos incorrectos. Alguien tiene que trabajar en algún momento y contribuir, ¿no es cierto?, a través de impuestos o a través de cotizaciones a financiar parte de su futuro. Por lo tanto, no entiendo en qué parte, en qué minuto, esto ni siquiera se mencionó. Otro punto de la reforma que a mí me parece que es evidente y que tampoco se tocó, y por lo tanto es una pésima reforma porque no se hizo lo obvio. Lo único obvio era aumentar la edad de jubilación. ¿Para qué decir para mujeres? Es evidente, ¿cierto? La esperanza de vida ha aumentado fuertemente en el mundo completo y en Chile ha aumentado a tasas altísimas comparado a la esperanza de vida de 87 años. Esto es más alta que en Estados Unidos y muchos países de Europa, ¿no es cierto? Y sigue aumentando rapidísimo. No sé en qué mundo se le ocurrió que las personas a los 62 años se tienen que jubilar. Mi papá tiene 85 y maneja de aquí a Victoria a trabajar todas las semanas, solo 85 años. No veo por qué no podría trabajar, ¿no es cierto? O sea, y evidentemente cada año de cotización extra aporta mucho más que un punto extra de cotización. Por lo tanto, lo lógico era aumentar, como dice Benjamín, 4 puntos porcentuales y aumentar la jubilación a todo el mundo, como lo está haciendo los países nórdicos, ¿cierto? Gradualmente a 66, igualar a las mujeres con hombres a 65, ¿cierto? Aumentar a 66 para llegar a los 70 años, más o menos, 70 años por lo menos de jubilación, eso es una cosa. Y evidentemente, en el caso chileno, esto se junta con lo que dice Benjamín, es la rotación laboral, ¿no es cierto? La gente entra y sale. Esto en los países en general en desarrollo, los países entra y sale de la informalidad todo el tiempo y de la formalidad. Y está poco tiempo en la informalidad y mucho tiempo en la informalidad. Y cuando estás en la informalidad, ¿no es cierto?, no cotizas. ¿Sí? Entonces, al final del día, la mejor manera de aumentar las cotizaciones, ¿sí?, es formalidad en el empleo. Y eso requiere equilibrar bien todas estas cosas que estamos hablando, ¿cierto? Las indemnizaciones,
el seguro de desempleo, la PGU, ¿o cierto? El aumento del salario mínimo. Nosotros lo que necesitamos urgentemente en Chile es mayor formalidad y que la gente no entre y salga del empleo tantas veces, esta rotación excesiva que tenemos. Y eso es lo que te hace acumular más fondos. No creo que haya una política que logre esto, pero sí lo que tenemos claro es que lo que se está haciendo va en el sentido contrario. O sea, estamos haciendo todo lo posible para que esto no se logre. Estamos moviendo el mercado laboral en una dirección en que la mayor cantidad de gente está en la informalidad, la mayor cantidad de gente no se puede adaptar. Me parece que no sé qué ocurre, no sé dónde están las visiones políticas, entendemos de dónde viene esto, sabemos de qué lado viene esto, pero uno no puede culpar al lado proponente, ¿sí o no? O al que la lleva. ¿Dónde está el lado, dónde están las ideas del otro lado? Que sean capaces de detener esta tendencia a hacer esto que es tan dañino. Y no veo que sea el lado que no propone esto, que tenga una propuesta firme, ¿no es cierto?, convincente para detener esto y que convenza a la gente que esto que aparentemente les va a ayudar, les va a dañar. Entonces, estamos en una situación compleja en ese sentido. Y tenemos que movernos a una vía frontera. Yo quería ponerle un poquito de números para que siempre. Como yo soy el más ignorante de los cuatro, yo soy súper empático con los que están escuchando y no saben de esto. Eh, pero el cálculo es tan fácil, ¿no es cierto? Para la gente. Eh, la persona típica, hombre, trabaja 20 años, estamos hablando de los datos, 20 años. Cotiza 10%, por tanto junta 2 años. Contrariamente a lo que se dice, y esto es algo histórico, no va a ser así para adelante, todo lo sugiere, la rentabilidad sí fue alta. Multiplicó por 4 esos fondos que cotizamos, en promedio 20 años. Esos 2 por 4 son 8. Súper fácil. Y Felipe lo acaba de decir. Yo lo complemento. El hombre típico se está jubilando a los 67. 67 más 8 son 75. Expectativa de vida 85. Faltan 10 años. Listo. Pero no se requiere hacer cálculo, esta cuestión es eso. Entonces faltan 10 años. Entonces el punto es que hay que poner plata. Y la plata, y ahí yo quería hacer un segundo comentario, estoy como de lo que dijo Benjamín, que creo que quedó como implícito, yo lo diría con más fuerza. Creo, me corrigen. Uno, la plata tiene que venir, o porque estoy más años poniendo plata, edad de jubilación. ¿Se acuerdan que cuando la comisión Marcel, actual ministro de Hacienda, le entregó a la presidenta Bachelet en su primer periodo el informe? La Cámara la mostró recibiéndolo en vivo, lo estaban transmitiendo por algún matinal, probablemente era almuerzo. ¿Qué hacía yo mirando eso? Bueno, no sé. Y, y ella dice, gracias, le entregan este mamotreto de 900 páginas, un grupo de 15 expertos con mucho conocimiento, trabajó muy duro, gratis, para contribuir a tener un mejor sistema de pensiones. Y una de las primeras recomendaciones es que había que juntar la jubilación de mujeres con hombres, 2007, 2008. Y la presidenta Bachelet, con su simpatía, porque es simpática, pero también con su sapiencia política, porque nosotros no somos tan políticos y nuestro rol es decir cosas más incómodas, mirando la técnica, pero ya sí es política, dijo, no lo he leído, pero ya me doy cuenta que el tercer bullet no me gusta. Yo no voy a juntar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Sin haber leído el documento, yo sé, no la estoy criticando, pues esto es público. No, pero la uso como ejemplo. Ardió Francia cuando Macron habló de subir la edad de jubilación. Esto no es un problema de un país en desarrollo, o sea, estoy tratando de ser justo. Es difícil. Pero pucha, el rol de este tipo de conversaciones es decir cosas incómodas. Ese es el rol de cualquier persona que mira los números y que no siempre son bonitas en el corto plazo, pero son absolutamente fundamentales en el largo plazo, ¿no es cierto? Y ahí yo quería levantar un segundo tema. Una manera es con más años de trabajo, que por lo demás me gusta mucho lo que tú dijiste, Felipe, como relato. Tampoco estoy tan convencido. O sea, a ver, vivir en condiciones precarias en la vejez debe ser uno de los dramas sociales más grandes que uno puede imaginar. Eso es un hecho de la causa. Dicho eso, seamos honestos. O sea, yo creo que si uno entrevista a mucha gente, no a todas, mucha gente te va a decir, no es que yo quiera seguir trabajando porque necesito, que probablemente muchos lo hacen, pero además yo quiero seguir trabajando. Lo que pasa es que quiero seguir trabajando en un contexto y con condiciones
que conversen con mi actual realidad. 75 años, puedo hacer mejor esto, esto ya no tanto, bla, bla, bla. Hagámonos cargo de esa realidad. O sea, no solo estamos no mirando los números, además no estamos escuchando lo que las mismas personas queremos. O sea, las tasas de depresión, y voy a ser más dramático, de suicidio, en los países nórdicos, en los estudios que se hicieron desde la psicología, cuando tuvieron pensiones o compensaciones de desempleo demasiado generosas durante demasiado tiempo, súper altas. Entonces, busquemos, hagámonos cargo de la realidad. El ser humano no vive solo en el ocio, requiere también, quiere ocio, pero quiere, y eso perdona, quiere sentirse útil. Y eso no, pero además tiene mucho que hacer para efectivamente contribuir, o no nos vamos a hacer cargo de los adultos mayores durante los próximos 40 años, cuando la gente siga viviendo más años. ¿Sabían ustedes que, muy cortito, como concejal en Providencia, conocí un proyecto en el que en los jardines infantiles, si tú pones a una persona mayor sentada en una silla, en un lugar de la sala, y solo cambias eso, lo otro sigue funcionando igual. Están las dos personas que están a cargo de la sala, que son las que estudiaron, están los niños, todo lo que tenga que ver, lo único que cambias es una silla con un adulto mayor leyendo. El nivel de comportamiento de los niños mejora ostensiblemente de inmediato. No porque tengan miedo, según los estudios psicológicos, sino que porque se sienten más tranquilos, se sienten más seguros. Estoy diciendo una tontera, un ejemplo bonito, muy pequeñito, cotidiano, en el que un adulto mayor puede contribuir a algo importante en una comuna, señalizando a los niños que están ahí. Bueno, qué sé yo, es bonito. Ahora sí termino. Lo que tú dijiste, una cosa es trabajar más años. Bueno, necesitamos trabajar distinto como trabajábamos cuando teníamos 20, o sea, 25 y el año 60. La flexibilidad por acá es fundamental. Ya. El drama de las mujeres en Chile es que el mercado laboral no es razonablemente flexible en las dimensiones que ellas necesitan. Y por eso hay tanto menos participación laboral femenina, con lo que eso significa en términos de dependencia económica y menos derecho a desarrollarse por sí misma. Tú hablaste también de impuestos generales, que igual hay que subir las pensiones. Y eso yo creo que es bueno mencionarlo, porque aquí se tomó la opción de ir por la cotización individual, como dijo Felipe, argumentando que le iba a pagar la empresa, pero los datos muestran que por el problema de asimetría de poder en la negociación, lo va a terminar pagando el trabajador, si no de inmediato, a través de una trayectoria de salarios menos empinada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, seamos honestos. Pero está la opción, que no es gratis, porque por algo hay tensión en estas cosas y no son tan obvias, de decir, esto hay que financiarlo con impuestos generales. Ahora, hay que pagar esos impuestos y tienen otros efectos, pero por lo menos en su dimensión mercado laboral, que es lo que nos compete hoy día, parecen ser una mejor herramienta que lo que se hizo. No sé si estáis de acuerdo. Eh, Muy de acuerdo, por supuesto. Eh, Vamos al último tema, que es la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral y la flexibilización. Y yo creo que aquí, por dos razones evidentes, me gustaría hacerte una pregunta a ti, Rafa. Primero, ¿sí? Primero porque está muy relacionado con el rol que tuviste como presidente de la Comisión Nacional de Productividad, el tema de la productividad laboral y cómo esta tiene impacto, digamos, la reducción de la jornada laboral. Hay algo, a mí me suena como de poner la carreta delante de los bueyes, porque nos comparamos con países cuya productividad es mucho más alta. Dicen, no, que en Alemania se trabajan 40 horas, pero la productividad laboral en Alemania es muchísimo más alta que la productividad en Chile. Entonces me gustaría preguntarte sobre estos esquemas de flexibilización, o sea, la reducción de la jornada versus flexibilización. Y la segunda razón, que parece que también es evidente, que el más político de los cuatro acá es Rafa, eh, a la luz de las propuestas de los candidatos, ¿cuáles consideras que podrían ser más viables o cuáles van en una línea más adecuada en relación a jornada laboral y flexibilización? No han dicho mucho todavía los candidatos, salvo
hasta ahora cosas parecidas a las que estamos diciendo nosotros. ¿Ah? Bueno, hablemos un segundito. Pero no, yo quería mencionar que este es otro ejemplo, lo dije al principio, en el que la comisión hizo un estudio para analizar la reducción de jornada laboral de 45 horas a las 40, que había propuesto en ese entonces la diputada Vallejo con Rubilar, no, con la otra diputada comunista, con Cariola. El argumento que se dio es que si uno va a los datos, uno hace un gráfico y el gráfico muestra que los países que trabajan menos son más productivos. Y ahí donde uno dice, sí, primero el sentido común te dice, si para ser más productivo que trabajar menos, no hay tensión, si no hay tensión no se estaría hablando de esto. Entonces, el peso de la prueba está en los que dicen que la causalidad va de menos trabajo a más productividad. Efectivamente, una de las razones por las cuales el crecimiento económico, o una de las razones por las cuales los países avanzados son más prósperos, es porque como trabajan mejor, pueden comprar ocio. Se pueden dar el lujo de trabajando menos horas, tener el mismo, no, incluso mucho más ingresos. El ejemplo alemán no es anómalo, pero lo menciono porque tú lo dijiste. Alemania, que habitualmente uno asocia con un lugar en el que la gente tiene una especie de compromiso con el trabajo ético, luterano. Sin embargo, es un país que trabaja en promedio, según la OCDE, al año, hagan los cálculos, 500 horas menos que nosotros. 500 horas menos. Que nadie me diga, no, pero es que en Chile la gente llega a la pega y no está trabajando. Si tú te vas a la pega a las 5:30 de la mañana porque vives en la zona poniente de la ciudad y trabajas en la zona oriente para llegar a las 7:30, aunque no estés haciendo nada y volvís a la casa a esa misma hora, 13 horas después, hacer la comida para los niños, ayudarlos con las tareas, seguro que estáis reventados. Haya sido o no productivo en la pega. La gente llega reventada a la casa cuando está 1900 horas al año trabajando en vez de 1400 en comparación. La gracia de esos países avanzados es que trabajando 500 horas menos tienen 3 veces nuestro ingreso. De hecho, solo lo menciono, como también invierten más productivamente, liberan plata para consumo. Y hasta donde yo recuerdo, la función de utilidad del economista tiene un paréntesis que se abre, tiene una C, que es consumo, y eso se financia con la plata que libera la inversión, porque la inversión es un sacrificio, necesario pero sacrificio, coma o ocio. Nos pagan por trabajar y la inversión cuesta consumo. Ya. Nosotros tenemos que invertir más como proporción de producto y trabajar más para tener un tercio del ingreso. Eso es absolutamente, o sea, es un imperativo ético ser más productivo. Pero claramente, lamentablemente, no es trabajando menos que se consigue a nivel agregado. Lo que no significa, cuéntenme ustedes que a nivel micro hay ejemplos lindos de empresas donde una jornada demasiado extensa también reduce la productividad. ¿Sí? Esto es el santo, el óptimo, el óptimo. Bueno, lo otro que quería recordar con respecto al tema de la reducción de la jornada es lo que se dijo al principio, aquí se ve con mucha claridad. ¿Cuántas horas, según el estudio que hicimos, gracias a la ayuda de Benjamín y de Mauricio, ¿no? Mauricio Tejada, de la Universidad Alberto Hurtado, se cambió ahora el Andrés Bello, en la UDP. Bueno, oye, pucha que hay rotación académica también. En ese estudio se revisó lo que trabajamos en Chile en la práctica, porque una cosa es la jornada laboral, otra es lo que termina ocurriendo. Y las horas eran 41,2, no 45. O sea, Chile ya estaba trabajando en torno a esa, ¿no es cierto?, ese número. Entonces, como país en promedio, yo quiero ser justo, que la exdiputada Vallejo y Cariola hayan levantado el tema. Para mí, que no soy una persona, yo me considero independiente, pero
Yo soy de centro izquierda, centro derecha, dependiendo del día, pero para mí era un llamado razonable a pensar la jornada laboral. No era algo que estaba completamente fuera de los números chilenos, a diferencia de otras cosas que hemos mencionado hoy día. Pero hay que implementarla como corresponde. Había que implementarla con gradualidad. Primero, con gradualidad, porque obviamente era un cambio relevante, lo dijo Felipe. Además, porque como dijeron ustedes, los impactos son distintos en distintos actores del mercado y las estimaciones, las simulaciones del análisis que lideró Benjamín sugerían que la gente menos productiva, que está trabajando en torno a las 45 horas, las que tenían la probabilidad más alta de quedarse sin trabajo, como dijo Felipe. Por lo tanto, con gradualidad para adaptarse y con más flexibilidad. Era una oportunidad que se perdió de que en un tema como este, en un debate político muy polarizado, todos sintieran que ganaron algo a cambio de entregar algo. Estoy haciendo una caricatura. Si tú bajabas la jornada de 45 a 40 con gradualidad, pero por ejemplo moviéndose a un cálculo de horas que fuera de 180 horas al mes y no las 195 que son, los trabajadores iban a terminar trabajando menos horas y las empresas iban a tener un rango de tiempo mayor para adaptar la jornada, que hoy día o era 25 horas durante las 52 semanas del año. Entonces, además se señalizaba a otras negociaciones políticas diciendo, esto no es solamente yo solo quiero bajar la jornada o yo solo quiero flexibilidad. Gremio empresarial, gremio laboral. Injusta la crítica, pero real. Era esa oportunidad y bueno, algo se avanzó, pero no lo suficiente. En Francia, por ejemplo, que nuevamente es un país que está discutiendo estos temas mucho antes que nosotros y que es un país con mucho mayor nivel de desarrollo, lo que significa más ingresos, más conocimiento, etcétera, hace el análisis de la jornada laboral en periodos de 3 meses. Y hay países donde son 180 días. Nosotros estábamos semana a semana. Yo creo que por ahí tenía que ir el análisis, pero sí quería reconocer que esto de hablar de una jornada laboral más baja tenía sentido empírico, ¿ah? A la luz de la experiencia de otros países. Y bueno, y era un ejemplo además de cómo el diseño del mecanismo es tan importante. Bien, ya estamos llegando casi al final, pero hay dos temas que me parece que los mencionó Rafael. Me gustaría ver si Felipe o Benjamín, quien quiera, puede profundizar en temas de flexibilidad laboral. Eh, Se discutió, me acuerdo que el ministro Andrés Velasco, cuando, o sea, en su rol de ministro, hablaba de flexi-seguridad, ¿cierto? Del modelo nórdico, de hablar de que efectivamente la flexibilidad puede ser un camino para aumentar el empleo, sobre todo entre los más jóvenes. Y bueno, hubo temores de que esto fuera a precarizar el empleo. Ese fue el adjetivo que se utilizó. Benjamín, Felipe, ¿qué opinión tienen sobre la flexibilización laboral y cómo se podría implementar algo de ese estilo? Sí, bueno, el tema de flexibilización sin duda que es muy importante. Yo creo que hay varias razones para eso. La primera, eh, tenemos en Chile una tasa de participación laboral femenina baja, incluso comparado con otros países de América Latina. Y hay varios estudios que han sugerido
que la flexibilidad laboral es muy importante particularmente para la oferta laboral de las mujeres, o sea, la posibilidad de las mujeres de incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué motivos? Bueno, por razones de que estarían como para hablar de otros foros, ¿cierto? Pero las mujeres normalmente asumen roles en el cuidado de los niños, también en el cuidado de adultos mayores o de en general, cuidados sin tanto apellido. Y esto les hace más difícil el horario laboral, ¿cierto? Cuando necesitan no solamente horas más flexibles, ¿cierto? O jornadas, no sé, tal vez que un día a la semana no pueden ir a trabajar, tal vez necesitan una jornada parcial solamente, no sé, o sea, la demanda en el fondo por flexibilidad tiene que ver fundamentalmente con el mundo femenino, que digamos, yo tomo como un dato de la causa en el fondo que estas labores en el hogar normalmente terminan en los hombros de las mujeres. Y eso sería evidentemente, si podemos incorporar a más mujeres al mercado laboral, evidentemente que mejora muchas cosas, ¿cierto? Mejora, por ejemplo, el tema de cotizaciones previsionales, ¿cierto? Si logramos incorporarlos de manera formal, obviamente eso es lo que estoy apuntando. Evidentemente hoy día tenemos mujeres que cotizan menos, ¿cierto? Viven más y se jubilan más temprano. O sea, el triple cóctel, digamos, que impide que tengan pensiones o que genera que tengan pensiones en la práctica mucho más bajas que los hombres. Si logramos por lo menos esa flexibilidad, sin mover las otras cosas, ¿cierto? No nos pongamos, yo sé que eh, Rafael acaba de mencionar, ¿cierto? Un episodio histórico de la política en el fondo en el cual, bueno, de entrada una reforma de subir la edad de jubilación era impracticable. Pero pensemos en algo, una medida de flexibilidad, inmediatamente permitimos que personas que normalmente no están cotizando, que coticen, que aumenten lo que llaman esto la densidad de cotizaciones. Esto evidentemente es un beneficio, ¿ya? También vamos a incorporar más gente en el mercado laboral, ¿ya? Hoy día, digamos, las cifras, este diagnóstico que damos al principio, que estamos en una tasa de desempleo bordeando el 9%, en realidad yo creo que esa visión de la tasa de desempleo hoy día es un poco optimista, ¿ya? En el sentido de que hay mucha gente que está en el borde, ¿cierto? Normalmente la gente que trabaja en encuestas laborales sabe que digamos, la línea divisoria entre lo que es una persona desempleada y una persona inactiva, que en el fondo no trabaja ni busca trabajo, es una línea muy gris, ¿cierto? Es muy tenue, ¿ya? Y normalmente uno puede ver que la gente cruza esa línea fácilmente, ¿cierto? Es cuestión de, no sé, me metí a internet, vi un aviso de trabajo, postulé, listo, estoy desempleado, ya no estoy inactivo, ¿cierto? Y después al mes siguiente no lo hago y bueno. O sea, es un, digamos, en términos de comportamiento, es muy fácil cruzar esa línea, ¿ya? Entonces, si uno toma en el INE, toma la gente que está, de hecho lo llaman inactivos potencialmente activos, o sea, hay gente que dice, mire, no trabajo, no busco trabajo, pero me gustaría trabajar. Eso hoy día está en el orden del 17%, ¿ya? O sea, y ha aumentado en el tiempo, porque justamente es ese segmento el que ha aumentado fuertemente. ¿Dónde está? Hay un bolsón importante de gente que está en esa condición hoy día, principalmente mujeres y gente y personas más jóvenes, ¿verdad? Entonces, evidentemente la flexibilidad nos puede apoyar en muchos sentidos, ¿cierto? De incorporar gente al mercado laboral y darle esas posibilidades, ¿ya? Como decía Rafael, ¿cierto? En la ley que se aprobó de jornada laboral, se tomó la jornada de referencia de el valor que esté vigente en el momento que estemos hablando. 40 horas, pensemos a partir de 2028, son 40 horas promedio mensuales, ¿ok? A diferencia de lo que tenemos hoy día, o lo que teníamos antes más bien, 45 horas fijas, semanales, siempre. O sea, da lo mismo Navidad, Año Nuevo, o en el minuto de cero ventas, no sé, en febrero, digamos, en Santiago, en que hay cero clientes en algunos lugares, bueno, no importa, 45 horas igual. ¿Ok? Entonces, esa camisa de fuerza la quitamos, pusimos una camisa un poquito más holgada, pero probablemente no lo suficientemente holgada. ¿Ya? Lo ideal sería tener periodos de referencia más amplios. ¿Ya? Está bien.
Y naturalmente estos todos son elementos que favorecen la productividad, incorporar a la gente al mercado laboral. Yo creo que eso es fundamental hoy día para tratar de salir de la situación precaria en la que estamos y mirar, apuntar un poco más hacia el futuro, ¿cierto? A eso sumo otro elemento nuevo que apareció después de la pandemia, que es el teletrabajo, ¿cierto? Que es otro elemento más que está dentro de las combinaciones posibles. Otra forma más de flexibilidad. También hay algunos estudios que muestran que esto facilita la incorporación al mercado laboral de las mujeres. Creo que son herramientas y modalidades de trabajo que tenemos que potenciar. Eso. Muchas gracias, Benjamín. Yo creo que con esto estamos terminando. Eh, no, por favor, por favor. Yo antes de terminar quisiera, pues yo lo mencioné al principio, quisiera decir esto. Dije la diferencia entre los empleo del INE y los datos administrativos, ¿cierto? Mi hipótesis hace tiempo es que las muestras del INE están equivocadas porque ha habido mucha migración. La migración no se reparte homogéneamente en la ciudad, sino que se concentra en campamentos y en ciertos lugares. Y la muestra que está usando el INE es del censo del 2017. Por lo tanto, no captura este efecto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hay antiguamente en una manzana habían 3 casas y hoy día hay un campamento, la probabilidad de que esa manzana se samplee depende de las 2 casas y no del campamento. Por lo tanto, hay mucha gente ahí que no va a ser afectada y por lo tanto no aparece en la encuesta. Bueno, yo esto se lo comenté a David Bravo la semana pasada. Me dijo que la hipótesis era la misma y que viene haciendo estudios por regiones y efectivamente es el caso. O sea, los sesgos son grandes, grandes y por lo tanto el dato a mirar es el dato administrativo. Siempre ha habido una diferencia entre el dato administrativo del INE, del orden de 150.000 personas, 100.000 personas. Antes del 2018-2017 no había diferencia, aumento, pero ahora estamos del orden de 650.000 personas. O sea, estamos dejando fuera un montón de gente que está o desempleada o en la informalidad. Es seguro sentido, exactamente. Por lo tanto, seguramente la informalidad no ha caído, como dice el gobierno, no está siendo medida de la manera correcta y el empleo que se creó no se ha creado, se ha creado bastante menos de lo que el gobierno dice y por lo tanto creo que la situación es bastante más grave. Es de esperar que el problema es que ya se hizo el censo nuevo, ¿no es cierto? Que capturaría el cambio de muestreo, sí, pero toma más o menos entre 2 a 3 años antes de que se vuelvan a hacer la encuesta. Y segundo, es urgente apurar ese proceso de iniciar el nuevo muestreo para poder capturar todos estos bolsones que no está siendo capturado por las encuestas. Entonces, este es un problema grande, porque son grandes números, ¿sí? No porque técnicamente sea muy difícil, sino porque el número de personas que están haciendo encuestas es bastante grande y nos tiende a dejar a poner un mercado laboral que está bastante mejor de lo que aparentemente está, ¿no es cierto? O que los datos administrativos indican que está. Gracias. Solo porque creo que no lo dijimos, para que quede para los que nos están escuchando, para estudiar el fin de semana. ¿Qué otro aspecto del mercado laboral chileno o el sistema productivo chileno es fallido, está funcionando pésimo y lo sabemos hace 15 años, el CENSE? No hablamos de eso y eso hay que trabajarlo en serio. Sí, pero ese es un panel, es un nuevo panel. Sí, sí, sí. Bien, yo no sé si ustedes saben que en la economía se le dice dismal science, que es como la ciencia lúgubre, algo así. Sí. Para que no se queden con esa idea, discusiones de esta naturaleza, más que poner el acento en las cosas negativas, lo que permiten es precisamente tratar de diseñar políticas públicas bien fundadas en la evidencia, en la teoría, en los trabajos, en la experiencia comparada, que permita, en este caso en particular, precisamente mejorar los salarios, aumentar el empleo, disminuir la informalidad, mejorar las pensiones, es decir, todo aquello que todos queremos que suceda para nuestras familias, para nosotros mismos y para toda la población, pero es fundamental que todo este diseño de política pública se haga en base de discusiones como la que tuvieron lugar hoy día en este panel. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados, muchísimas gracias por invitarme a moderar este panel, muchísimas gracias Benjamín, Rafael, Felipe y Anita.
Quisiera agradecer también, y recordarle que este es un núcleo milenio, ¿cierto? Y por lo tanto el financiamiento viene del Estado, de la ANIT, así que quisiera agradecer, yo como director de este núcleo, quisiera agradecer el financiamiento de la ANIT porque hace posible que ocurran estas conversaciones. Bueno, muchas gracias a todos.